proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Comienza el año con un excelente trabajo en Servicios Empresariales de México. Si hay chamba, si eres de Saltillo y Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años, primaria y o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metal mecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicios y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México, si hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y 5:30 de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. En Arte Creativo Saltillo ya estamos de regreso. Invitamos a tus peques a partir de los 4 años a los talleres sabatinos de arte de 10:30 de la mañana a 12:45 de la tarde. Más información al 844-155-5493 y al 844-460-7833. En Arte Creativo Saltillo contamos con todas las medidas sanitarias para que disfruten al máximo el arte. ¡Inscríbete ya!
hear the worshipers? Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Every praise. Every praise. Is to our God. Come on, everybody. Sing hallelujah. To our God. Glory, hallelujah. Is to our God. Come on, say every praise. Say every praise. Is to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, say every praise. Every praise is to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's take it up one more time. Every praise. Come on, everybody. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. I don't care how you're feeling right now. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise
Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Rey. Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Rey. Lleno de gracia y de verdad. Por tu justicia y santidad, todos los pueblos lo dirán. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Aquí tú eres el bienvenido, esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús,
te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de Gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Tu iglesia abierta está. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, oh Jesús. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Muy buenos días, con un enorme gusto les saludamos desde Neuma, los micrófonos de Neuma, desde la lente de Neuma, muy contentos, muy agradecidos por llegar a todos ustedes a través de esta señal, esta oportunidad que Dios nos regala como cada día, hoy que es martes 14 de marzo del 2023, son las 7:18 de la mañana de este martes 14 de marzo, tenemos en Saltillo 13 grados con neblina, frío, ¿verdad? Sí. Estaba frío y parece que así va a seguir hasta el fin de semana. Les saludamos con un enorme gusto, le habla Román García, muy agradecido con Dios por esta oportunidad que Él nos da, como cada día de lunes a viernes, de llegar a través de estos micrófonos en Nuevas Son cada mañana. Recordamos que usted puede sintonizarnos, puede encontrarnos a través de neumamultimedia.com en una computadora, o a través de Neuma Multimedia en un dispositivo Android. Ahí está la aplicación para que usted la descargue, pero también lo puede hacer como muchos lo hacen a través del Facebook, ahí en Facebook como Neuma Multimedia. Bien agradecidos con Dios por esta oportunidad, bien contentos por este favor que el Señor nos regala. Tengo el gusto de compartir los micrófonos con el pastor Joel Valdés. ¿Cómo estás, pastor? Muy buen día. Muy bien, pastor, bendecido una vez más de estar aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bendición tener la oportunidad de estar aquí compartiendo este tiempo juntos. Y bueno, ya sabe que tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450. Otra vez, 844-696-8450. Nuestro hermano Jorge, que está ahí en los controles. Gracias, Jorge. Buenos días. Será
quien tome su llamada si usted decide hacerlo, o también lo puede hacer a través de mensajes o WhatsApp en el 844-880-4873, 844-880-4873. Así es que, pues muy buen día, qué bueno que estamos aquí. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Ya sabes, son nuevas cada mañana. Hoy no es la excepción, Dios está con nosotros y nosotros queremos estar con Él, pastor. Así es. Así es. Bueno, pues ya listos, invitándole a que se queden con nosotros y el tema, la palabra, la primera lectura que vamos a leer el día de hoy, pastor Joel, por favor. Amén. Pues sí, esta lectura que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a estar leyendo algunos versículos. Y bueno, pues tiene algo que ver con, pues yo creo que una de las recomendaciones más importantes que el Señor, ¿verdad?, nos dejó, y los apóstoles también le entendieron que era de suma importancia. Uh-huh. Y que es discernir los tiempos y sobre todo, específicamente, lo que habla de los falsos doctores, dice esta versión, o falsos maestros, ¿verdad? Como comúnmente se dice. Sí. Y qué importante, porque pues entendemos que no, como seres humanos no dejamos de ser muy vulnerables ante muchas cosas. Claro. Y una de las advertencias más fuertes, creo yo, es sobre el engaño, ¿verdad? Sí. Y sabemos perfectamente que por la palabra de Dios sabemos quién es el padre de mentira. Sí. Sabemos que él ha sido muy astuto en esa área desde un principio, ¿verdad? Y que desde un principio, a través de este mecanismo tan poderoso que tiene, que es mentir, ser muy sutil en la mentira, pues creo que en ese sentido el Señor siempre tuvo cuidado de su pueblo y siempre ha dejado todo lo necesario para que nosotros podamos permanecer en la verdad. Amén, amén. Porque yo creo que esa es una de las situaciones que incomodan más a Satanás, cuando alguien conoce la verdad. ¿Por qué? Porque él queda exhibido y pues siempre intentará de una manera u otra sutilmente tratar de engañar, de tratar de engañar a aquellos que han conocido la verdad, sobre todo, porque aquellos que están engañados, bueno, pues No, ya es hay otra ningún cosa, problema, sí, ¿verdad? ya están. Sí, ya están. Entonces, pero aquellos que han conocido la verdad, como usted, amigo, que me está escuchando, quizás un día, por la gracia y misericordia de Dios, Dios le dio la oportunidad de conocer la verdad, de conocer la luz, y gloria a Dios, ¿verdad? Y es necesario permanecer en ella. Amén. Pero también conscientes de que, sobre todo en estos tiempos, y yo creo que todos lo entendemos, a través de la manera en que se ha desarrollado la tecnología, pues creo que todavía es más susceptible, es más riesgoso, es más peligroso todavía, porque a veces no se distingue, ¿no? Sí, no hay diferencia. Ajá. Pero sí, podemos distinguir aquellos que son falsos. Ok. Y aquí en 2 Pedro, vamos a leer los versículos, capítulo 2, vamos a estar leyendo primero de los primeros 3 versículos. Ok. Y luego del 12 al 19, y da un compendio ahí de ciertas características que nos pueden ayudar a detectar aquellos que aparentan aportar la verdad, pero pues gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios tiene misericordia. Amén. Y y podemos notar, ¿verdad? Podemos darnos cuenta. Okay. Entonces dice, 2 de Pedro capítulo 2, dice, pero hubo, versículo 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas o falsos maestros en el pueblo, como habrá ante vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos perdición acelerada o rápida. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de luego tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Y el versículo 12 dice, mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición.
recibiendo el galardón de injusticia, de su justicia, ya que reputan por delicia poder gozar de los deleites cada día. Estas son sociedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar. Se van las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitados en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Besor, el cual amó el premio de la maldad. Sí. Y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin aguas y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales están guardadas la oscuridad de las tinieblas para siempre. Amén. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias, o seducen, ¿verdad?, con las concupiscencias de la carne, en disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan o viven en el error. Prometiéndoles libertad y siendo ellos mismos siervos o esclavos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Bueno, pues me parece muy interesante todo este tipo de información que está aquí en la Escritura, y que sin duda nos puede ayudar hoy en este tiempo a la iglesia a entender, ¿verdad?, por dónde va el asunto. Sí. Pero pues a veces el afán de la vida y el descuido, a veces no nos damos cuenta, y seguramente eso traerá graves consecuencias, porque finalmente terminarán confundiendo o terminarán engañando a alguien, ¿no? Sí, amén. Y hemos visto que la verdad ha sido, en estos tiempos, ha sido tremendo lo que ha sucedido, ¿verdad?, con respecto a este tema. Fíjate que me llama mucho la atención. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, y luego del 12 en adelante. Segunda epístola del apóstol Pedro, del 1 al 3, y luego encontrando también los versículos 12, hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Así es. Esto no es novedad, siempre ha ocurrido. Siempre ha habido. Siempre ha habido. Por eso comienza, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Así Hubo es. pasado, como habrá futuro, ¿verdad? Oh, sí. Ahora, qué interesante es que lo que hubo en el Antiguo Testamento fueron falsos profetas. Pero ahora lo que está diciendo para el Nuevo no es falsos profetas, sino falsos maestros. O sea, la enseñanza contaminada, la doctrina contaminada, es un gran problema para muchas vidas que no logran identificar, porque aquí dice el apóstol Pedro, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Destructores, así es. Herejía, algo que no se sujeta a la bendita palabra de Dios, algo que está fuera de la palabra de Dios, que no respeta lo que el Señor ha dicho. Y entonces el Señor, en su infinita misericordia, le deja ver al apóstol Pedro, y él a su vez nos lo comparte escribiéndolo. Así es, amén. ¿Verdad? De cómo se introducen en la iglesia herejías destructoras. Estas son enseñanzas, ¿verdad? Así es. En aquel tiempo era muy fácil. Jehová me ha dicho, y si Jehová no había dicho nada, los apedreaban y morían. Pero aquí es una enseñanza. Así es un claro. estudio sistemático de algo, ¿verdad?, que te lleva a apartarte, porque dice que son destructoras. ¿Destructoras de qué? Destructoras de... Recordemos que el que ha venido a robar, matar y destruir, pues es el adversario. Entonces imagínate tomar una doctrina del enemigo y traerla a la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Y luego fundamentar a muchos en estas doctrinas que son destructoras, en estas herejías. Dice en verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no está hablando de cualquier cantidad. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente no habla mal de nosotros? O mal del camino en el que estamos, pero habla mal precisamente
porque muchos han seguido sus disoluciones y no han entendido lo importante que es la doctrina sana, la sana Amén. doctrina, el evangelio puro, ¿verdad? Así es. No se ha entendido, y entonces cuán peligroso es para la iglesia, pero también el testimonio de la iglesia, entre otros, porque dice que el camino de la verdad será blasfemado. Así es. Y por avaricia, que recordamos que avaricia es idolatría. Amén. Una Sí. persona que es avara es idólatra de los bienes materiales. Así es. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, cuando la iglesia se vuelve un mercado, Un negocio, cuando la ¿no? iglesia se vuelve un negocio, ¿verdad? Sabemos que la iglesia ha sido establecida por Dios en un orden para que sea autosustentable. Es decir, Dios ha establecido cómo debe de ser la iglesia. Amén. Pero Así qué es. triste cuando la iglesia da ese giro por herejías destructoras, por avaricia de hombres, y se convierte en una mercadería, ¿verdad? Así Cuando ahí es. todo está en venta, todo se está ofertando. Y entonces el apóstol Pedro dice aquí, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces imagínate, para aquellos que siguen estas doctrinas, para aquellos que las enseñan, cuán grave es Sí, así es. el hecho de estar enseñando algo que va a destruir a la gente. Yo no sé si has considerado, pastor, y amigos que están ahorita conectados, si hemos considerado cuando la Biblia dice hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte. A ver si vamos a esa cita. Pero dices, bueno, pero todo pecado es digno de muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Pero cuando la Biblia dice que hay pecado de muerte, tiene que ver cuando por dinero, por intereses no bíblicos, no de Dios, uno enseña, uno oculta la verdad o enseña herejías para nuestro propio Beneficio. para su propio beneficio. Así Así es. es. Entonces, yo creo que cuando la Biblia señala pecado de muerte, se está refiriendo, es mi punto de vista, ahorita leemos la cita, cuando señala pecado de muerte, yo creo que se está refiriendo sobre todo a aquellos que hacen caer a otros, pero desde adentro, no desde afuera. No es lo mismo que me ataque un impío, no es lo mismo que me agreda a alguien que no conoce al Señor, que alguien premeditadamente, como se dice, con alevosía y ventaja, se introduzca dentro de la iglesia y empiece a enseñar algo que va a traer perdición. Así es. Por eso, por ejemplo, una de las mayores juicios que vemos en las Escrituras es la que se le hará a la Babilonia, que es un sistema, entre otras cosas, religioso, la gran ramera. Pero ¿por qué es tan severo el juicio? Porque comerció con las almas, Así es. porque comercializó con la fe. Fíjate Definitivamente. qué dura palabra. Sí, claro. Y por ejemplo, me gustaría ir a Primera de Juan 5, 16 y 17, ya que estamos ahí cerquita. Primera de Juan 5, 16 y 17, y que podamos ver lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjate lo que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado, dice, que no sea de muerte. Así es. Ahora, aquí se pudiera causar confusión porque dice, no, espérame, la paga del pecado es muerte. Todo pecado es muerte, sí, pero si tú revisas lo que está diciéndonos el Señor, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, y vuelve a insistir, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero vuelve a insistir, pero hay pecado no de muerte. Entonces, para mí, esto que se está refiriendo el apóstol Juan va muy ligado a cuando alguien con alevosía y ventaja se introduce, se disfraza
para que otros se pierdan, Sí. para traer una doctrina que va a destruir, porque ahí hay alevosía y ventaja para llevar a la perdición a muchos, porque dice acá que muchos seguirán esas disoluciones, Así es. muchos seguirán esas enseñanzas y terminarán perdidos. Ujú. O sea, y yo no dudo que Dios a estos maestros en algún punto le diga, hey, cuidado, eso no. Ujú. Y estos, como quiera, por avaricia, por negocio, por lo que sea, terminan enseñando cosas que convierten a la iglesia en mercadería, pero lo peor de todo es que son doctrinas destructoras que van a hacer que la persona que sigue esas enseñanzas se pierda, y de lo cual deberíamos ser muy advertidos, pastor. Así, definitivamente. Y bueno, yo creo que debe haber una congruencia entre Ajá. lo que uno predica Ajá. y uno vive. Yo Sí. creo que es ahí donde podemos, la palabra del Señor Jesucristo mismo nos advierte. Ahorita lo leemos. Sí, amén. Pero a veces es difícil. Bueno, yo he oído predicaciones, Ujú. exposiciones muy elocuentes, pues, Sí. impresionantemente, que a menos de que tenga alguien el don de discernimiento o de la palabra, Que sea maduro en el Señor. descubre Sí. los detalles que a veces a muchos de nosotros, bueno, Puede a pasar mí me ha pasado, desapercibido, sí. me ha pasado que a veces alguien dice, oye, pero esto no coincide, y se te había pasado por alto, y gracias a Dios, ¿verdad? Por esos dones que Dios da Amén. dentro de la iglesia. Por eso se tienen que pedir, ¿eh? Amén. Hay un don que Gloria se a Dios. llama discernimiento de espíritus. Amén. Hay que pedirlo, hay que Sí, pedirlo. definitivamente. Sin embargo, pues nosotros también sabemos que el Señor Jesús pues nos dejó ahí algunas guía Ajá. para poder saber y distinguir a los falsos maestros. Allí en Mateo 7, que voy a Mateo a leer, capítulo 7. versículo 7, 15. Porque igual yo creo que muchos llegamos a hacer la misma pregunta que hicieron los discípulos, ¿no? Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para distinguir, ¿verdad?, a los lobos que se han infiltrado dentro de la iglesia? Y al Señor, pues ahí les da una explicación Sí, que nos sirve también para hoy, para nosotros. sí, así es. Dice el versículo 15, Mateo 7. sí, Mateo 15. 7, 15, dice, y guardaos de los falsos profetas, o falsos, bueno, en este caso falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, Ujú. mas de dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Verdad? Dice, y lo dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que ahí ya entra una diferencia, ¿no?, entre la vida de la persona Ujú. y lo que predica, Amén. porque igual pudiera estar predicando muy sofisticadamente, Sí. pero pues su vida siempre va a delatar lo que realmente es. Porque me interesa me llama mucho la atención lo que dice lo siguiente, Ajá. porque el Señor toma como referencia un ejemplo, dice, y así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado o malo Sí, lleva malos frutos. sí. Dice, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol malo llevar frutos buenos. Sí. Entonces, de alguna manera, esto tiene que exhibirse, porque así es. Y entonces es una referencia que nos ayuda, ¿verdad?, a considerar y entender que algo está mal. Sí. Por ejemplo, alguien que habla de humildad, alguien que predica la humildad, y ves todo lo contrario, Ujú. pues efectivamente, ¿verdad? No, O que no puede pide a que- otra cosa. Que pide que la gente sea humilde y él lo E- contrario. Que pide que exactamente. la gente sirva y él no lo Él no hace. Que sirve. pide que la gente a lo mejor siembre o participe y él es el primero en no hacerlo. Efectivamente. Qué Entonces, yo creo que es un detalle muy sencillo, muy simple, considerando la preocupación de los discípulos, ¿verdad? Sí. De hoy, ¿cómo le vamos a hacer para poder distinguirlos? Pues, oye, pues se andan vestidos tal cual, o parecen, Sí. llegan a parecerse. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que a través de esta palabra, este consejo que el Señor nos da aquí en la Escritura, a todo el pueblo, a toda la iglesia,
pues podemos ir discerniendo por la palabra, Ajá, ajá. ¿verdad? Por dónde va el asunto, ¿no? Así Y es. yo creo que es muy palpable, todos lo hemos visto, sobre todo en estos tiempos, que tenemos la oportunidad de tener contacto con mucha información. Ujú. Por la palabra podemos entender, ¿verdad? Que, caray, pues aquí no está coincidiendo, entonces esto no es seguro. Y eso nos puede ayudar en este tiempo. Y es que fíjate, Paz, que hay árboles que son muy bonitos en la apariencia. Efectivamente. Son muy bonitos en la apariencia, pueden verse muy frondosos, porque Jesús no es la única vez que utiliza esa figura de las personas como árboles. Así es. ¿Te acuerdas cuando sanó aquel ciego y que dijo, y ves, dijo, pues medio veo, ¿ah? Sí. Veo a los hombres como árboles que andan, dice. Ujú. Y luego Jesús ahí le ajustó la frecuencia, ¿verdad? Y dijo, ándale, ahora La sí. óptica. La óptica. Pero, ¿cómo darnos cuenta de que esta es una gran realidad? Definitivamente. Las herejías dentro Sí. de la iglesia. Pero, pues, bueno, cualquiera puede cometer errores doctrinales cuando no hay una buena fundamentación, enseñanza. claro. Ujú. Híjole, aquí dije esto y ayer No, me preguntaba a mi hija haciendo una tarea, dice, papá, ¿qué significa panteísmo? ¿Qué significa animismo? Haciendo una tarea, y ya le comento yo, ¿y cuántas veces esto se introduce en la iglesia sin darnos cuenta? Así es. Cosas como panteísmo o animismo, pero digo, no estoy diciendo que esté bien, pero pues a veces doctrinalmente no estamos bien firmes o sin darnos cuenta se nos cuela por ahí Así es. una idea que no viene de la doctrina del Señor, pero cuando ocurre premeditadamente, cuando es toda una estrategia, Así es. cuando es toda una orquestación para desviar a las personas de la fe, de la sana doctrina, Así y es. que a final de cuentas se va a perder su alma, es muy grave. Por eso yo leyendo ahorita 1 Timoteo 5, 16 y 17, cuando dice, hay pecado que es de muerte, y yo no pido yo no digo que se pida por eso. Oh, sí. Me gustaría leer un pasaje que nos puede ayudar a entender un poquito esto que estamos comentando en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, y que también podemos leer nosotros con mucha seguridad porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Aquí en Efesios, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, está hablándole de cuestiones y características de las cuales tenemos que ser advertidos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo Jesucristo mismo estableció a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, él está diciendo para qué es. En el capítulo 4, voy a leer desde el 11, vea cómo Jesús es el que instituye, el que establece, no solo Amén. profetas o apóstoles. Aquí estamos hablando en 2 de Pedro 2 de los falsos profetas Sí. y de los falsos maestros. Amén. Pero debe de quedar claro que si hay algo falso, que si hay algo clonado, es porque hay algo original. Oh, sí. Porque luego la gente se descarta, ¿verdad? No, pues ya no hay, ya no existe. No, hay falsos y hay verdaderos. Así es. Aquí el tema es poder distinguir lo uno de lo otro. Recordamos que también la cizaña se parece mucho al trigo, Definitivo. pero el fruto es diferente. Así Es una espiga y son muy similares, pero a la hora del fruto ya dices, no, pues esto es No, trigo sí, y esto no es sé. cizaña, Así que es parte de la astucia que utiliza el enemigo. Cuando se duermen los hombres, él vino a sembrar cizaña. Todo parece que es trigo, pero Pero no es así. pues no es así. Bueno, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, leo en adelante, estamos hablando de falsos maestros y falsos profetas, lo cual tenemos que discernir, de falsas herejías, lo cual debemos de estar bien entendidos, estudiar, y si no tenemos el hábito del estudio, el ser enseñados y el cotejar la enseñanza que se nos está dando. Así es. Vea por favor, 4:11 de Efesios. Dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, nadie más. Verso 12, la finalidad de establecer a ellos, por eso es que creemos
que siguen vigentes estos ministerios porque hay una finalidad. Y la finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así es. La iglesia es aquella que se santifique, pues la iglesia tiene que ser edificada para la obra del ministerio. Vuelvo a decir, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué se está construyendo? El cuerpo de Cristo. Se está edificando el cuerpo de Cristo de manera orgánica o de manera inorgánica. De inorgánica, pues un cuerpo, orgánica un cuerpo, inorgánica un edificio, ¿verdad? Orgánica un árbol que está creciendo, que se está desarrollando como el granito de mostaza. Bueno, dice, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es la finalidad de la edificación? ¿Por qué cada día salimos a compartir la palabra y buscando ser de bendición, edificando las vidas de otros? Porque ese es el deseo del Señor Jesucristo, pastor. Así es. ¿Verdad? Y dice, hasta que todos lleguemos, hay una finalidad, la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. No hemos llegado todos, seguramente que muy pocos han llegado, pero dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A eso tenemos que llegar, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Digo esto con mucho cuidado. Nadie está llamado a parecerse como su pastor o como el siervo que le ministra. Todos somos llamados a parecernos cada día más a Cristo. Así es. Que por obvias razones en el lugar donde usted se congrega, pues se va a parecer ahí al que le comparte y su manera de hablar. Y, pues tiene sentido porque le está compartiendo constantemente, está hablando por usted, pero nunca será el objetivo. Así es. O sea, Romano está buscando producir romancitos, ni Joelitos, ¿verdad? Sí. Y si eso fuera, estamos mal nosotros. Porque hay que reproducir al varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo. Así es, amén. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros, Cristo en nosotros. Ahora vea, este es el punto, para que ya no seamos niños fluctuantes. La fluctuación está en los niños, espiritualmente hablando. Así es. ¿Verdad? Por ahí Agustín Laje está escribiendo, acaba de publicar un libro, un argentino que presenta muy buenas tesis para estos tiempos, para las ideologías, un libro que se llama La generación idiota, y sería bueno que leyéramos una leidita a ese libro, porque habla de cómo se ha levantado una generación ensimismada, una generación adolescente. Es decir, este mundo está produciendo un modelo que cada vez más la gente quiera parecer a un adolescente, con todo lo que adolece, culturalmente, socialmente, económicamente. Sería bueno, si tiene la oportunidad de conseguirlo, es un libro que llama mucho la atención, La generación idiota, de Agustín Laje, pero es un comentario, ya parece comercial, pero no lo es. Solamente es una recomendación. Dice, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es la finalidad? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 40, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué pasa con un niño espiritual? Un niño pues va a fluctuar. Llevados por doquiera, eso hace uno con los niños. Lo carga, lo lleva, le toma de la mano, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero el problema no es solamente que haya vientos de doctrina. Hoy cambió el clima aquí en Saltillo, ¿verdad? Está con neblina, está frío, estábamos con unos días muy calientitos. Bueno, corrió el aire, hubo vientos y cambió el clima. Pero aquí dice vientos de doctrina, espíritus de doctrina, esa es la palabra, neumas de doctrina, también en el griego. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema. Y aquí, cuando hablas la palabra estratagema, está hablando de una estrategia. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. Así es. Entonces, imagínense esos falsos maestros, esos falsos profetas que hacen estrategias doctrinales, estrategias con artimañas de engaño para distraer, para apartar de la fe, de la doctrina. Por eso es muy lamentable cuando alguien se ha apartado de la fe, de su primer amor en Cristo. Así es. Cuando ya no respeta al Señor y dice, no, ya no es cierto, y no es cierto la palabra de Dios, y no es cierto que la iglesia, y que dices, bueno, ya agarraste monte, mano, como cabra, ¿verdad? Así es. Y es una tristeza porque hay hombres que tienen estrategia para esto, pastor, para llevar, como se dice coloquialmente, agua a su molino, ¿verdad? Y esto ha sido tan evidente, yo creo que muchos lo hemos visto, ha sido tan evidente en este tiempo, Ajá. yo creo que nos hemos dado cuenta cómo a través de estas últimas décadas, de repente alguien llega a una congregación recomendando ciertas estrategias, ¿no? Sí, Para hacer se alguna pone cosa, de moda, sí. exactamente, y resulta que son estrategias que no han venido Del Señor. del Señor. O la otra, que la iglesia se maneja como una franquicia. Así es. Porque las franquicias sabemos que resultan y entonces Así es. aquello es como una empresa, ¿verdad? Sí, sí, y exactamente. Entonces, ahí inmediatamente podemos darnos cuenta el cumplimiento de la Escritura. Y con respecto a lo que mencionabas y comentabas Sí. sobre Efesios, anteriormente en 2 de Pedro leíamos cómo muchos eran arrastrados, Sí. eran llevados por eran engañados. Y muchos pues tienen que, y yo creo que aquí Efesios da una respuesta clara, ¿no? ¿Quiénes son aquellos? Sí. ¿Qué características tienen aquellas personas que caen en esta situación? Pues Efesios lo está diciendo, son niños. Son niños. Ahora, ¿quiénes son niños? Pues lo que han rechazado o han desestimado, descuidado todos los ministerios que están delante, porque si ellos son los que edifican, Sí. también debe haber una disposición de cada creyente de ser edificado, Ajá, ajá. de ser instruido. Sí. Pero si un creyente rechaza la instrucción, descuida la instrucción, no va a crecer, no va a formarse, no va a desarrollar como Sí. debiera, y entonces se queda en un estado muy, ¿qué será? De ignorancia, de inmadurez. Sí. Y quizás ese es el porcentaje de cristianos que pueden estar en riesgo o que están en riesgo de ser llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier corriente, y sobre todo porque las estrategias que se han usado en estos tiempos son muy sutiles, Sí. utilizando todos los medios necesarios, todas las herramientas, introduciendo ideologías, introduciendo mecanismos que no vienen de una relación, que no vienen de ese, como se menciona en algunas ocasiones, de ese lugar íntimo de comunión con el Sí. Señor, donde es el Espíritu Santo el que te va guiando, el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, y que ahora dependes de estrategias que por venir de gente quizás reconocida de alguna manera, pues la gente adopta, ¿no? Entonces ahí es donde empieza un deterioro Fíjate, espiritual. que ahorita hay mucho riesgo porque se maneja mucho la palabra influencer. Todos Sí. queremos ser influencers. O sea, Eso todos es queremos. peligroso. Y aquí, vuelvo a insistir, pues no somos llamados a parecernos a un líder o a otro, sino que a parecernos a Cristo, a la Amén. estatura del varón perfecto, como decía Así ahí en Efesios. Pero ¿cuántas veces la gente, digo, pues ahorita estamos a través de Facebook y de redes sociales, cuánta gente en Facebook pues, está publicando sus frases, son ministros Así es. o hermanas que están sirviendo y empiezan a decir frases que ni siquiera son bíblicas, Ujú. pero se oyen tan bonitas. Y yo creo que una de las maneras en cómo identificar estas herejías es primero, a ver, lo que me estás diciendo para empezar es bíblico, Ujú. y luego la interpretación de lo que se está diciendo es correcta, Ujú. porque le voy a decir algo. Decía un hermano que aprecio mucho en el Señor, el hermano Byron, no recuerdo, es Walter Byron, un guatemalteco, siervo de Dios, decía,
la Biblia se interpreta sola. Así es. O sea, si tú sacas una enseñanza de la Escritura y dices, es que esto es así, pero no se vincula, no se concatena con otro pasaje y está totalmente contrastado y no suena igual, entonces el que está mal es el intérprete, no el libro. O sea, la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, habla de una misma verdad, de un mismo mensaje. Amén. Pero cuando ya empezamos a encontrar cosas o hacemos énfasis desmedidos en ciertos y que a la vez van a contradecir otro pasaje, el problema no está en la escritura, el problema está en el intérprete. Entonces, una de las cosas que necesitamos es, primero, si está escrito. Porque te acuerdas tú, a ver si vamos al capítulo 4 de Mateo, si te acuerdas, ahí en el capítulo 4, donde Jesús es tentado, Satanás viene y tienta a nuestro Señor Jesús. Y mire, por así decirlo, ¿verdad? Esta es una palabra muy norteña. Qué pantalones del diablo de venir a tentar al Señor Jesús, al verbo hecho carne. Si no se frena con él, imagínate con nosotros. Así es. Pero el punto es que para poder identificar una falsa doctrina, para poder identificar una herejía, primero hay que ver. Lo primero para descartar es si lo que está diciendo es bíblico. Así es. Si lo que está diciendo es bíblico, es digno de consideración. Pero si no, así es. Ya con que no me lo esté diciendo bíblico, me lo está afirmando como una verdad de la Biblia. ¿Cuánta gente no tiene otros libros que no son la Biblia y lo ponen a la altura? Eso es una secta. Así es. Todos aquellos que dicen, mira, tenemos la Biblia, y aparte tengo el libro de la hermanita no sé qué, de no sé quién, pero está al nivel de la Biblia. No es cierto. No. O mira que se apareció un ángel y me trajo otro libro y me da la interpretación también de la Biblia. No es cierto. Solo la Biblia, solo las Sagradas Escrituras. Pero pues algunos siguen doctrina donde dice, es importante la Biblia, pero es importante. Y le dan el mismo rango de valor a la Biblia y a otro libro de su doctrina, pero a final de cuentas le dan más valor al libro de su doctrina. Sí, definitivamente. Entonces ya desde ahí... Se mencionan más los libros claro, de la Biblia. Ya convivimos mucho con un ministerio así, ¿verdad? Sí, claro. Pero vea cuán importante es que lo primero es que tiene que ser bíblico. Si vemos ahí en Mateo 4, pastor, estamos hablando de falsas doctrinas, estamos hablando de falsos maestros y profetas. Pero mire lo que dice el capítulo 4. Recuerde que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, eso dice el versículo 1. Pero me gusta cuando viene el tentador, en el verso 3, ¿cuál es la respuesta que Jesús da en el verso 4? Escrito está. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Cómo ser librado como primer arma de defensa de una falsa doctrina? Revise si está escrito. Si ya me llega con otra cosa, que fue lo que hizo Satanás con Eva. Exacto. No, Dios no dijo eso. O sea, entonces, ¿qué dijo? Lo que pasa es que Dios sabe que si comes, ya desde el momento que se desacredita lo que Dios dijo, ya hay un problema. Exacto. Ya hay cisma, ya hay chisme, ¿verdad? Esa es la palabra, lo comentamos hace algunos días aquí. Pero, ¿qué contestó Jesús ante la tentación? Escrito está. Pero entonces el enemigo dice, ¿quieres entrar al terreno de la escritura? Dicen que se lo sabe el derecho y al revés. No lo sé. Pero de que sabe, sabe, ¿verdad? Distorsionado, pero lo sabe. Así es. Dice que en el 5 que el diablo lo llevó a la santa ciudad y le dijo, si eres hijo de Dios, en el 6, échate abajo. Ahora vea lo que hace el diablo para aquellos que no aman la escritura. Porque escrito está. ¿Y cuánta gente, cuando le sacan un texto fuera del contexto, se va? Es que sí es cierto. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate lo que dice, aviéntate de aquí arriba. Al fin y al cabo que va a enviar a sus ángeles, porque está escrito. Pero qué importante que la escritura sea un filtro. Hay que conocer la escritura, amados. Así es. Y sobre todo nosotros que estamos en el ministerio. Amén.
Sobre todo nosotros, porque alguien le va a dedicar 10, 12 horas a su trabajo, 8 horas. Por ahí un hermano, Paul Washer, decía o dice que un minero va a la mina a tratar ahí de sacar el carbón, el oro, el tesoro, y ese es su trabajo, y tiene que estar ahí 10, 12 horas abajo de la mina, pero el ministro tiene que estar 10, 12 horas buscándole el tesoro al minero. O sea, uno como predicador tiene que estudiar la palabra de Dios para que cuando ese hermano que trabaja, como todos, porque el que no trabaja que no coma, y dicho sea de paso, si somos ministros, nuestro trabajo es esto, y mejor que lo hagamos, ¿verdad? El estudiar, el prepararnos, y la ilustración que utiliza Paul Washer es la del minero. Hoy él se pasó 10 horas allá en la mina para darle de comer a su familia, porque tiene que sacar adelante a su familia, y resulta que tú le das un mensaje que preparaste en 15 minutos, en media hora, que no oras, que no estudias, que no te preparas, y tú le dices, es que prepárate, minero, y él dice, no, el minero está trabajando, el doctor está trabajando, el ingeniero está trabajando, la señora que está en casa cuidando a los hijos, criándolos, educándolos, haciendo el aseo, preparando la comida, planchando, están trabajando. Pero si Dios nos ha llamado a nosotros como ministros, pues tú también trabaja. Y que cuando Él venga, porque a lo mejor nada más puede congregarse una vez a la semana, a lo mejor nada más va a ir el domingo, eso es el domingo, por eso, pues yo debo estar toda la semana para que cuando Él venga, la palabra tiene que ser tan clara. Amén. Así es. Así, hermano, qué bendición. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no todos fueron llamados a ser maestros. Así es. Yo no le voy a pedir al que está en la mina, o al doctor, o al ingeniero, al licenciado, al que sea, al contador ahí que está haciendo números y la auditoría, y hermano, prepárate. No, él va a llegar, se va a congregar y va a decir, danos la palabra. Así es. Porque, y ahí es correcto que el que trabaja en el ministerio viva del ministerio, y que viva tan dignamente como dignamente ha honrado su ministerio. Ese es un paréntesis, pero cuán importante es que nosotros entendamos que los más capacitados para esto debemos ser los que estamos en el ministerio. Amén, sí. Y si no es así, pues ya, imagínense, si el pastor no le sabe, pues menos la oveja, va a decir, pues yo soy oveja, ¿verdad? Entonces, aquí cuando Jesús es tentado con la misma escritura, aviéntate, porque está escrito que va a mandar a sus ángeles. Jesús utilizó primero el escrito está, pero luego el enemigo dijo, no, yo también le sé. Va por aquí. ¿Te quieres ir por ahí? Y es ahí donde están las falsas doctrinas. Así es. De gente que agarra la escritura, la tuerza, la tergiversa, y ándale, mira, también está escrito esto, dale por aquí. Y ahí viene la herejía, ahí viene el engaño. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Una respuesta que yo creo que todos debemos de tener, que debemos de estar capacitados. Dice, Jesús le dijo, escrito está también. Verso 7. Escrito está, y luego el enemigo utiliza el escrito está, y Jesús ahora utiliza el escrito está también. Porque la Biblia no se contradice. Así es. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente para que no nos los mareen, para que no les traigan ahí con novedades de doctrinas extrañas, que hay cada cosa. Pues. Sí, no, ahorita muy peligroso. Y a mí me da cuidado ver ahí es de repente a gente publicando, compartiendo. Ahorita le pedimos que comparta, si lo que se dice aquí es palabra de Dios, compártalo. Si usted lo considera, no lo comparta a la fuerza, pero yo creo que muchos nos han favorecido etiquetando, compartiendo, porque han considerado el mensaje. Así es. Pero cuántas veces no, mira lo que dijo mi líder, lo que dijo mi y no tiene ni una letra, no la letra sí, pero ni una frase bíblica, y todo así, wow, cuántos likes. O sea, ¿qué revelación? ¿Revelación de qué? Si la revelación está sobre las Sagradas Escrituras. Amén. Y si no hay revelación en las Sagradas Escrituras, entonces no tenemos nada que andar diciendo. Ya de entrada ya nos comimos el anzuelo. Así es. El señuelo, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, ¿qué te parece? Pasó a las 8:04, ya tenemos un ratito aquí hablando. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Esperamos sus comentarios, esperamos su participación. Qué bueno que están conectados, qué bueno que están atentos a la palabra de Dios, al mensaje. Estamos hablando de falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, ¿verdad? Dios nos ayude, nos bendiga.
Seguimos aquí, vamos a un canto, ahorita regresamos. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad,
1, acción. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Gracias, Jorge, gracias. Aquí seguimos, 844-696-8450. Nos dice nuestra hermana Genoveva Jiménez. Génova, no Genoveva. Génova Jiménez, buenos días, ¿qué tema están tratando? Les pregunta. Pues estamos hablando de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Estamos basados en el pasaje de segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3 y del 12 en adelante, ¿verdad? Nos escribe nuestro hermano Jaime Alfonso Lozano. Saludos, Jaime. Ayer ya no se despidió Jaime. No, él llega. Saludos, un abrazo. Sí, claro. Dice, abundan falsos profetas en las redes sociales que confunden a tantas personas que tienen hambre y se llenan de cualquier alimento que se escucha bonito, pero que está muy lejos del alimento de la palabra de las Sagradas Escrituras. Así es, Jaime. Nuestra hermana María Joaquina, nuestra hermana Aquina, dice, gracias a Dios por un día más que nos permite disfrutar con vida y salud y escuchar su bendita palabra. Gloria a Dios. Nuestro hermano Adrián Galván nos saluda. Ayer ahí compartimos mesa, por eso le pregunto que si llegó cenando o ya. Pero nuestro hermano Pedro Luis dice, buen día, pastores, Dios los bendiga. Igualmente, hermano, bendiciones. Carmen Santos dice, llama mi atención también cómo Cristo le respondió a Satán en positivo al decirle, escrito está también, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, porque también podría haber dicho, pisotearé leones y cobras. Sí, ¿verdad? Claro. Pudo haber sacado ahí alguna fórmula, pero pues la verdad es que con las Escrituras. Entonces, entendemos que el primer filtro es el de las Escrituras. El primer filtro es que esté escrito, porque vuelvo a insistir, hay gente que está diciendo cosas que parecen pues muy agradable a los oídos, a un nivel de razonamiento que dice, oye, ¿qué sentido tiene? Pero si no es bíblico, si no es escritural, eso es lo primero. Segundo, el hermeneuta por excelencia es el Espíritu Santo, el que interpreta, el que nos sabe decir qué significa cada cosa, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén, Así es gloria que a Dios. cuán importante es esto. Bueno, pues seguimos. Acabamos de ver Mateo capítulo 4, cuando vemos que en la tentación de Cristo, del verbo hecho carne, el enemigo utilizó las Escrituras. Y Jesús tuvo que decir, escrito está también. Y yo creo que ese pequeño detalle que se menciona es un detalle que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Quienes optan por utilizar solamente un texto sin el contexto. Sí. Entonces lo que está haciendo el Señor Jesús es precisamente eso. Dice, espérate, pero es que también, tienes que ver la fotografía completa. Sí, claro. Y Satanás es experto en utilizar engañosamente, ¿verdad? Sí. Solamente una parte. Pero pues, gracias al Señor y al Espíritu Santo, que es el que nos abre el entendimiento para que podamos considerar y no errar en las Escrituras. Sí, amén. Es un detalle muy importante. Otra cosa que me llama la atención de los falsos maestros es precisamente una característica que menciona también el apóstol Pedro aquí en el capítulo 2, pero en el versículo 10. Segunda de Pedro 2:10. Dice precisamente dice que no se sujetan a las autoridades. Es gente que le gusta andar, ¿verdad?
sin nadie que sin lo autoridad, instruya, sin un mentor. No hay mentor, no hay pastor, y tú no, pues yo aquí ando solo. Y yo creo que eso ha afectado mucho, ¿no? La iglesia. Y ha sido un elemento muy, muy interesante en cuestiones en ese sentido. Y dice, 2 de Pedro, capítulo 10, dice principalmente... 2:10, perdón. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne, o sea, es un punto importante. No los guía el espíritu, sino la carne. Dice, andan en concupiscencia, inmundicia, y desprecian la potestad o la autoridad. Extraviados, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal o hablar mal de las potestades superiores. Entonces, yo creo que ese es otro detalle muy interesante que nos ayuda a la iglesia, a la congregación, a los siervos del Señor, a discernir, ¿verdad?, lo que está pasando alrededor de estas cosas. Y pues Dios nos ayude, ¿verdad?, a comprenderlo, a entenderlo, comprenderlo muy bien para guardar nuestra fe en este tiempo, para que todos guardemos nuestra fe en este tiempo. Y así es. Amén. Fíjate que está utilizando aquí esta figura, Paz. Dice, andan en concupiscencia, es decir, aquello de lo cual flaquean, aquello de lo cual les seduce y les atrae del pecado. Y luego dice, e inmundicia, concupiscencia e inmundicia. Pero luego dice, y desprecian, en esta versión, desprecian el señorío. Y en tu versión dice la potestad o la autoridad. Cuán importante es que si estamos en Cristo, primero hay que entender que Cristo es la cabeza. Amén. Cristo es la cabeza y nosotros la cabeza está sujeta al cuerpo y no al revés. Pero la otra es que cuando dicen menosprecian la autoridad o el señorío, es gente que no quiere tener autoridad por encima. No quiere tener quien resguarde. Yo digo esto con mucho cuidado. Si usted se congrega en algún lugar, felicidades, Dios lo bendiga, honre a Dios en ese lugar, sirva a Dios en ese lugar, sirva al ministro que Dios ha puesto ahí, a la sierva que Dios ha puesto ahí, por amor de Cristo, porque ellos le sirven. Ahí donde Dios lo plantó, dé frutos, eche raíces. Así es. Pero sepa que Dios, si usted se congrega en un lugar, usted está bajo autoridad. Ese pastor, ese mentor, ese ministro que Dios le ha puesto, Dios se lo dio para que usted entregue cuentas. Porque como por ahí también corren algunos, como mencionabas ahorita, que no entienden el tema de la autoridad, dicen, no, todos son mis pastores, toda es mi iglesia, todo es mi... hemos conocido a algunos así. Y finalmente en ningún lado, porque cuando usted se congrega en algún lugar, usted rinde cuentas, le preguntan cómo estás, cómo está tu casa, velan por ti. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces, cuán importante es que este es un principio muy fundamental. Cuando Satanás engaña a Eva, él se brinca a la autoridad. Eso es muy interesante. Recuerde que en un matrimonio, sin hacer ningún aspavientos, en el diseño bíblico, Dios puso al hombre por cabeza y a la mujer como cuerpo. Pero me gustaría ver cómo el enemigo llega con Eva. Dice en Génesis 3, dice, hablando de esta astucia, de estos artilugios, de estas artimañas para pues sacar verdad de la verdad. Dice en el 3:1 de Génesis, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Hasta ahí voy a leer. La serpiente, teniendo Eva marido, esposo, si una mujer no tiene esposo, pues Dios puede hablar a ella. Pero cuando la mujer tiene marido, Dios habla a través del marido. Por eso es tan importante que se levanten, que nos levantemos los hombres delante del Señor. Porque Dios nos ha puesto por cabeza en nuestros hogares.
Y la serpiente no viene a través de Adán, viene a hablar con Eva, se brincó a la cabeza. Así es. Ahora, Adán cae comiendo de lo que le da a su mujer. Ya la historia ya la conocemos. Pero cuando Dios los va a restaurar, me llama mucho la atención. Voy a leer aquí mismo en el capítulo 3, en la restauración, para que vea el actuar de Dios. Dice en el versículo, capítulo 3, versículo 8, hablando de Adán y Eva que ya habían caído, ya se vieron desnudos, ya se vieron sin esa cobertura de que Dios les había dado. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Adán y Eva la oyeron al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, mira lo que hace el Señor, llamó al hombre. Ella fue la que cayó, ella fue la primera. Así es. Pero porque la serpiente vino a hablar con ella. La serpiente sabe que hay principios de autoridad. Y entonces se brinca a Adán y habla con ella. Y Dios dice, aunque están caídos, yo no vengo a hablar con ella, vengo a hablar con él. Así es. ¿Dónde estás tú? Entonces nosotros como padres, nosotros como autoridades, en algún punto lo somos, Dios nos demanda a nosotros. Así es. Mientras que leyendo acá en 2 de Pedro 2:10, lo que nos compartías ahorita, dice que desprecian el señorío. Así es. Satanás desprecia el señorío. No llegó con el Señor que era Adán, llegó con Eva. ¿Verdad? Sí. Y siempre que va a apelar, por ejemplo, algunos de aquí nos escriben, bendecidos por la palabra, enseñados, pero algunos que nos escriben, 1 o 2 por ahí, que escriben para atacar y esto, no nos mencionan como pastores, sino por nombre propio. Yo no necesito el título no nos hace. Exacto. Pero lo que te estás viendo de entrada es que tienen desprecio a la posición de autoridad que Dios Así te da. es, definitivamente. Porque a mí no tengo ningún problema que me diga Román, bueno, nos dicen paz, los pases, Así es. y no hay ningún problema. Pero hay gente que premeditadamente, Román, Joel, porque está menospreciando que el que instituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces quita el título. Vuelvo a insistir, el título no nos hace. Así es. No vivimos de eso, ¿me explico? Pero ese es algo que Dios utiliza en autoridad. Es como cuando Pablo en algún momento le responde al que lo estaba entrevistando y lo abofetean y le dicen, oye, así le contestas al sumo sacerdote, y él dice, perdón, no sabía que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no toques a mis ungidos. Es decir, él entiende que está diciendo una palabra contra la autoridad establecida, aunque estaba corrompido en ese momento, Claro. pero él entiende, él es la autoridad. Y nosotros tenemos que entender que otro de los filtros, aparte de las Sagradas Escrituras, es el desprecio del señorío, pastor. Así es, definitivo. Lo que Dios ha establecido. No hay iglesia. No, te tienes que congregar. No, es que el hermano me pregunta que por qué no vive. Bueno, la palabra de Dios dice que nos demos cuentas unos a otros, que nos procuremos, ¿verdad? Entonces, ese menosprecio del señorío es satánico, es diabólico. Que va a llegar a tal punto, ya lo hemos dicho, que el engaño de Satanás es, no hay Dios, tú eres tu Dios, ya. Y mucha gente ya se está comiendo eso, incluso dentro de la iglesia. No, Sí, nosotros somos los seres divinos, ahora somos partes de un todo. Y ya desde que estás diciendo eso, no te das cuenta que ya te estás comiendo ese fruto prohibido, vamos a decirlo. Así es. Y viene a complicarse un poco más, ¿verdad? Trato de entenderlo de esta manera. Viene a complicarse un poquito más cuando todavía hay quienes se van todavía más profundo en este asunto y tratan de someter a la autoridad. Imagínate, yo como pastor someter a otros pastores.
ya ignorar la autoridad que Dios ha puesto, Amén. el llamado que Dios ha puesto en ellos, Sí. y que pues tremendamente lo hemos visto en estos tiempos. Sí, que hay eso se le llama en la escritura, para aquellos que no lo saben, lo que está explicando el pastor Joel, nicolaísmo. Sí. El nicolaísmo es el gobierno sobre otros, las jerarquías. Mire, Exactamente. una cosa es función y otra cosa es jerarquía. Ujú. Cuando se menciona a la iglesia romana, dice los jerarcas de la iglesia. Sí, y así es, porque tienen esa jerarquía. Ujú. Pero en el cuerpo de Cristo no es así. Nos estimamos unos a otros en el amor del Señor, sabiendo que hay una sola cabeza, Amén. ¿verdad? Somos miembros. Somos miembros. Con una función Una función, pastor. específica, y aunque sea muy sencilla, dice, suele ser más importante. Por eso es que insisto yo que no me afecta que no me digan, pero cuando alguien viene a decir, a ver, Román, esto, dices, ya sé, desprecias el señorío, y es un principio demoníaco. Así, terriblemente. No estoy diciendo que todo aquel que me llama por mi nombre, pero cuando hay una persona que busca atacar, que busca no edificar, sino destruir, se brinca el señorío. A mí me llama la atención cómo lo escribe Pablo, pastor. Ujú, sí. Cuando habla del matrimonio, Ujú. ahí en el Es la capítulo 5, antes de que diga que las casadas estén sujetas a sus maridos y que los maridos den la vida por sus mujeres, porque es lo que dice, Ujú. dice en el 5:21 el apóstol Pablo, para todos aquellos casados, y eso es algo que yo también destaco mucho en las pláticas de matrimonios, porque dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Amén, amén. Pero hay gente que piensa que tiene que someter a la esposa. Pero no dice eso. No. Dice que la casada Sí, sí. decida sujetarse a su marido, como lo hace al Señor. Ujú. Y en la medida que lo hace es en la medida que está en la fe. Y si no lo hace, pues no respetan el Señor, ¿cómo se va a sujetar a ti? Así Es una manera de decirlo. Claro. Pero aquí dice, antes de decir las casadas sujetas a sus maridos y sus maridos den la vida por sus mujeres, dice lo siguiente, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Así es. Es decir, considerarnos, o sea, ver el honor que Dios le ha dado a mi hermano, a mi hermana, tenga función o no tenga función, tenga posición o no tenga posición, Así el es. honor, nosotros somos consiervos en el Señor, amigos, tenemos una relación, ¿verdad?, de amistad, de comunión, pero somos esos consiervos, tenemos un solo Señor. Amén. Y cuando tú tienes una palabra para decirme, oye, pasen esto, no, yo tengo que aceptar el honor y la honra que Dios te ha dado para señalar algo que a lo mejor yo no estoy bien. Así De es. la misma manera, tú en amor recibirás, y esto tiene que ser por ley, vamos a llamarle así, Ujú. en la iglesia. Claro que sí. Pero luego esto se tergiversa. De aquí te estás diciendo, ¿verdad?, que algunos se ponen así que yo soy el papá de todos los pollitos. Entonces, Sí. espérame, Padre nuestro solo hay uno. Sí, yo creo que han sido experiencias muy desagradables, lo decimos porque ha habido testimonios de pastores, ¿verdad?, que invitan a otros con la buena intención de edificar a la congregación, ¿verdad? Sí. Pero luego llegan exigiendo como si fueran No, reyes, pero ¿verdad? sí, peor es que sí. Y entonces desgraciadamente muchos pastores han tenido esa mala experiencia, Sí. amarga experiencia. Y pues de alguna manera, qué bueno que se han dado cuenta, ¿verdad?, discerniendo la escritura, Sí. que esto no es exacto, que es, No es como Cristo. que es el cumplimiento de la escritura, pero por el lado negativo. Y gracias a Dios que muchos han despertado, se han dado cuenta que pues gente una generación que se levantó a confundir, a Sí, someter, así es. nada que ver Nada con que el ver con carácter el de evangelio. Cristo. Por nada eso que ver dice con la que escritura. el camino de la verdad es vituperado, ¿verdad? Así es. Porque se Precisamente. levantan con tumaces, ¿verdad? Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que en las redes encontramos un sinfín de comentarios, inclusive a siervos que predican honestamente la palabra por causa de otros que han andado en caminos equivocados, Sí. errados, y pues se cumple la escritura, evidentemente. Sí, así es. Y bueno, hay que tener esta advertencia de parte del Señor. Hay que entender que Dios nos ama y Él es el Señor de todos nosotros. Y
Amén. Y bueno, veíamos que uno de los filtros es ese menosprecio a la autoridad. Recuerde, la serpiente llegó a través de Eva, nunca llegó a través del hombre. Y el Señor, para darle el mandamiento o para restaurarlos, siempre llegó a través del hombre. Eso es algo muy interesante, que a veces no se platica mucho, pero por ejemplo Dios cuando quería decirle algo a Sarai le dice, llama a tu mujer. O mismo Jesús hablando con la samaritana, cuando ya le va a dar el plan de salvación, por así decirlo, le dice, llama a tu marido. Y él, no tengo marido. Ahí está el punto, ¿verdad? Que Jesús quiso mostrar esa situación. Ahora, pues estamos hablando de esos falsos maestros. En términos bíblicos no hemos señalado a nada ni nadie fuera de lo que está en la Escritura para que haya comprensión. Pero cuán importante es que haya fundamento bíblico, que lo que esté diciendo sea bíblico. Segundo, que tenga los frutos, porque hay mucha apariencia. Jesucristo dijo de los fariseos, todo lo que te digan que hagas, haz, pero no hagas como ellos hacen. Imagínate que son radicalmente opuestos a lo que enseñan. Y cuántas veces hay gente que aparenta muchas cosas, aparentemente es bueno, pero el fruto no es bueno. Y es ahí donde tiene que estar la observación de las Escrituras para ser librados de estas falsos maestros, falsas herejías, falsas enseñanzas, ¿verdad? Falsos profetas, y que Dios nos guarde, porque a final de cuentas pues necesitamos al Señor, sin Él no vamos a salir adelante. Pero cuántas personas son distraídas por estos que deslumbran. Ahorita hay varios pasajes a compartir. Mire, son las 8:31, vamos a una siguiente pausa. Para aquellos que están compartiendo, gracias por compartir, gracias por hacerle llegar a otros, gracias por etiquetar a algunos que dicen, yo se los etiqueto, gracias. De verdad que nos ayuda bastante y le damos la gloria al Señor. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Amén. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como árbol plantado será. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedes. Bienaventurado, como árbol plantado será. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de vida y salvación. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Gracias, Jorge. Qué bueno que sigue con nosotros. 8:40, ya estamos en la última parte de este programa. Y bueno, muy agradecidos con Dios por la oportunidad. Estamos compartiendo aquí con el pastor Joel Valdés acerca de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, donde habla acerca de los falsos maestros, donde habla acerca de los falsos profetas y de las herejías, ¿verdad? Que se infiltran aquí en la iglesia. De eso estamos compartiendo. ¿A qué pasaje vamos, pastor? Sí, bueno, pues otra característica, la leíamos en un principio, ahí en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, ahí en el versículo 3, y es muy interesante porque el efecto de esto, que dice la Escritura, dice que por avaricia hará negocio o mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y luego en el versículo 18 adelante, de ese mismo capítulo, dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen, ¿verdad? Esta versión dice, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan o viven en el error. Y que la manera de suavizar el mensaje con tal de obtener, creo que esto ha sido muy notable en estos tiempos. Y creo que aquí es donde viene el origen de lo que comúnmente se menciona también en estos tiempos, es el Evangelio Light. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué razones existe un evangelio así? No que hay otro evangelio, dice Pablo. Claro, evidentemente. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón? Y resulta que el apóstol Pablo aquí ya de hace siglos, a través del Espíritu Santo, nos revela cuál es. Y es precisamente la avaricia. El deseo de hallar gracia de alguna manera para manipular. Y se tiene que rebajar el mensaje. No ser tan directos, diluirlo, y es aquí donde considero que nace, ¿verdad?, esta tendencia por razones de un beneficio personal. Fíjate, coincido contigo en eso, que las personas, de las estratagemas de hombres que utilizan con astucia las artimañas del error, es para buscar un beneficio económico, de posición, de poder. Pero la realidad es que lo que está de fondo es la misma obra de Satanás. Exactamente. Que quiere pervertir el evangelio, que quiere apartar de la verdad a aquellos que vamos en pos de ella. A mí me llama mucho la atención que cuando habla de este juicio para los falsos maestros, dice en el 3, sobre los tales, estoy leyendo la última parte del verso 3, segunda de Pedro 2:3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Fíjate que estos eran maestros de la palabra, profetas de la palabra, pero Pedro dice que su condenación no se tarda y su perdición no se duerme, o sea, se van a perder. Así es. Por eso yo señalo que este es pecado de muerte, primera de Juan 5:16 y 17. En el verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si no lo hizo con los ángeles caídos, aquellos que creen que haz lo que quieras, vive lo que quieras y enseña lo que quieras, al fin y al cabo que Dios
Pero aquí está diciendo otra cosa. Así es. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, para comprender un poquito más este pasaje, habría que leer Judas. Sí. El capítulo de Judas ilustra mucho este juicio a los ángeles caídos, y también el juicio que ocurrirá con todos aquellos que enseñen a otros para ser desviados de la verdad. Así es. Dice, porque si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, el juicio de Dios es muy severo. Y el apóstol Pablo, pastor y amigos que nos escuchan, en 2 Corintios dice por qué es el riesgo de esto. Dice, cuando algo definitivamente está mal, pues todo el mundo lo ve. Pero cuando hay un disfraz, cuando hay una simulación, cuando hay una ¿cómo se llama? Un disfraz o una apariencia, es ahí donde está lo complicado. Mira lo que dice 2 Corintios 13, nos escribe Mateo, dice, tienes razón mi hermano Román, ellos se dejan llevar por un beneficio propio, pero ellos mismos están siendo utilizados por el enemigo, porque el trasfondo de todo esto es menospreciar o poner en mal el evangelio limpio y puro de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Definitivamente. De fondo no es lo económico, de fondo es la destrucción de su alma. Así es. Y qué triste, ni siquiera, porque al final de cuentas no es por lo económico, por lo material de alguien que esté engañado en su mente y sirva por avaricia, por codicia. Pero Satanás lo que quiere son las almas. No le interesa lo económico. Así es, finalmente. Ahora, aquí en 2 de Corintios, dice nuestra hermana Ana Luisa, una simulación, sí, así es. 2 de Corintios, el apóstol Pablo está escribiendo algo que nos debería de llamar la atención, capítulo 11. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, segundo, dice desde el versículo 1, y esta es una responsabilidad que cada vez pesa más en mi corazón y en mi vida. Dice Pablo así, ojalá quiera Dios me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, dice Pablo, pues los he desposado con un solo esposo. No hay varios maridos. Así es. No se van a casar con el pastor, no se casan con el ministerio, no se casan con la denominación, con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Mira, hermanos, esto es algo que a mí me trae mucha carga. Uno como ministro, como pastor, tiene que trabajar de tal forma que la iglesia, cuando Cristo la vea, sea pura. Tenga las ropas limpias y esté vestida de novia. No, pero que ella la redimió con su sangre, que la salvó. Bueno, lea a Pablo. Claro. O sea, la iglesia constantemente se tiene que estar lavando, como dicen en Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para comer del árbol de la vida. La iglesia tiene que estar en un proceso de santificación. Los ministros tenemos que tener un celo por presentar a Jesús, a la iglesia, como Él la quiere ver. Así es. Como la quiere hallar, ¿verdad? Con ningún espíritu de chimoltrufia. Claro que no. Imagínate, No. el Señor no lo acepta. Oye, pero es que ya la redimiste por eso, pero hay un proceso de santificación. Y entonces dice aquí, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo, aquí está el temor y la advertencia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y si usted sigue leyendo va a decir, oye, es que se predican con palabras fingidas, sí, pero vea cómo termina diciendo el apóstol Pablo acerca de los falsos profetas, falsos apóstoles, verso 13, porque estos, los que cambian el mensaje, los que quitan de la fe, los que le roban el gozo de la salvación a gente que antes estaba en su primer amor y que creía en Cristo y que ahora andan quién sabe qué haciendo qué cosas, porque estos, dice el 13, son falsos apóstoles. Así es. Obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de Cristo. 14, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí hago un paréntesis. Un día compartí, yo no sé si en estos micrófonos, pero Satanás puede hacer como atacarte, lo dice con el pastor Javier, ya recordé, compartimos aquí. Satanás te puede atacar como oso. Dicen que los osos atacan de frente, mientras que el león anda alrededor buscando. Pero también te puede atacar como serpiente, se mete por ahí una rendija para cuando menos piensas, ya te mordió. Entonces imagínate que tú calculas los ataques del diablo. Número 1, como oso, viene de frente, atácalo. O sabes que anda como león rugiente alrededor y de repente va a saltar, cuidado, no te duermas como los demás. Y ahí tienes dos maneras de ataque. 3, una serpiente que se metió por la rendija y está ahí en un rincón y cuando metiste la mano, me mordió, no me lo esperaba. Me atacó sigilosamente, pero aquí encuentro una que es muy peligrosa. Y aquí no es como león, no es como oso, no es como serpiente, disfrazado de ángel de luz. Y aquí están las falsas doctrinas. Aquí está el engaño vestido de algo bueno. Así es. Y no es maravilla que ellos se disfracen de apóstoles de Cristo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por eso Jesús dijo, hey, mira el fruto. Por los frutos lo vas a conocer, ¿verdad? Así es. Por los frutos vas a conocer. Habrá gente que diga, yo me congrego aquí porque aquí está más cómodo, porque me queda más cerca, me congrego aquí porque me hablan muy bonito, me congrego aquí porque tienen valet parking, me congrego aquí porque dura poquito, me congrego aquí porque dura mucho. No, esas no son las razones para congregarte en un lugar. Así es. Porque si tú estás demandando cosas, el enemigo dice, ¿qué más? Como mesero, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aquí le vamos a atender de todo, siempre y cuando lo podamos distraer de la sincera fidelidad a Cristo. Así es. Y eso nos debería de poner advertencia a todos, pastor. Pues yo creo que concluimos con esto, pues. Sí. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues damos gracias a Dios. Mire, le queremos pedir un favor, si esta palabra le ha sido de bendición, si en algo le ha edificado, si en algo le ha ayudado, háganos el favor de etiquetarlo a otras personas, de compartirlo, para que la palabra corra y sea glorificada. Si es palabra de Dios, nos interesa que corra. Si es nuestra, no se preocupe, no pasa nada. Valdés Mateo dice, y es que el diablo hace muy bien su trabajo. Te engaña al engañador para que se pierda su alma y distorsiona el evangelio para que muchos se desvíen. Así es. Incluso, pueblo de Dios, por eso tenemos que estar alerta contra las chances del enemigo y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Que sea el Espíritu Santo quien nos revele las artimañas del enemigo para poder atacar específicamente. Hay que vivir a la ofensiva como cristianos. Dejemos de vivir a la defensiva. Gloria a Dios. Nuestra hermana Carmen Santos dice, gracias, pastores. Amén, gracias a Dios. Dios los bendiga. Ya sabes, si hay oportunidad, con el favor de Dios, nos vemos a la hora 9, a las 3 de la tarde, para orar un tiempo juntos con alabanzas. Y si no es así, pues el día de mañana de 7 a 9, nuevas son cada mañana. Bendiciones a todos, gracias por compartir. Tenemos una Biblia ahí pendiente, que es una Biblia MacArthur que nos hizo llegar nuestro hermano Alejandro González. La tenemos que hacer llegar en estos días. La olvidé, por eso hoy no lo mencioné, pero con mucho gusto. Y ¿sabe qué? Quiero mandar un saludo. Sé que probablemente no nos están escuchando, pero quiero mandarle un saludo a Ingrid Alonso, que hoy cumple años, pastor. Es que le mandamos un abrazo muy amada a nuestra hermana Ingrid, nuestro hermano Julio, no tanto, pero nuestra hermana Ingrid sí, muy amada en el Señor ahí en la iglesia. Les bendecimos y felicidades. Y a todos aquellos que están festejando algo, hágalo delante del Señor, viva para el Rey. Dios le bendiga. Gracias, Jorge. Bendiciones para todos. Amén. Este fue tu programa Nuevas son cada mañana. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. ¿Escuchas su sonido? Esperanza de vida y salvación.
proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Comienza el año con un excelente trabajo en Servicios Empresariales de México. Si hay chamba, si eres de Saltillo y Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años, primaria y o secundaria terminada, con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metal mecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicios y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayor